والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos perdón, o le pedimos ayuda y le pedimos perdón de nuestros pecados. Buscamos refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y que en Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, testifico la ilaha illallah. Y testifico que Muhammad, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, es su siervo y mensajero. Es decir, testifico Muhammad Rasulullah. Y lo peor de los asuntos son aquellos, la mejor palabra es la palabra de Allah, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Y cada invención es una innovación en la religión. Y cada innovación en la religión es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum, bienvenidos. Regresamos, alhamdulillah, a la serie de clases sobre el estudio del libro o tratado escrito de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, que se llama Tafsir Kalimat al-Tawhid la ilaha illallah. La explicación de la frase de Tawhid, la ilaha illallah. Y estamos usando la explicación de nuestro Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Walhamdulillah, ikhwan, barakallahu fikum. Así como vemos en el nombre del escrito del Imam Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, la explicación de la frase de Tawhid, la ilaha illallah. Entonces sabemos que el testimonio de fe, el primer testimonio de fe, la ilaha illallah, es la frase de Tawhid. Y explicamos lo que es el Tawhid. El Tawhid es el monoteísmo islámico. El monoteísmo islámico, y mencionamos islámico y no solamente monoteísmo para no confundir con lo que se entiende en el idioma español monoteísmo. Porque monoteísmo entre los españoles o los que hablan español en Latinoamérica entienden monoteísmo como lo entienden los cristianos o católicos o judíos. Y eso no es monoteísmo para nosotros. Monoteísmo es lo que ha explicado Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán y lo que nos ha explicado el profeta sallallahu alayhi wa sallam en su sunnah, y lo que practicaron los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam,
en sus vidas, su práctica, su entendimiento, su creencia de lo que es el Tawhid. Y por eso mencionamos el Tawhid es monoteísmo islámico. Y aquí este tratado o escrito de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah se trata de explicar específicamente esta frase, la frase de Tawhid, la ilaha illallah. La semana pasada mencionamos lo que mencionamos lo que dijo, la última cosa que leímos y mencionamos de lo que dijo Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y dijo: وَلَيْسَ الْمُرَادْ قَوْلُهَا بِاللِّسَانِ مَا الْجَهْلِ مَعْنَاهَا. Y el propósito del dicho de la ilaha illallah, decir este dicho o esta frase de la ilaha illallah con la lengua, es decir, decirlo con ignorancia de su significado, no es el propósito del Islam, no es el propósito o no es el llamado de los profetas y mensajeros de Allah alayhim salatu wasalam. No es nuestro llamado, no es nuestra da'wa de que la gente diga la ilaha illallah sin entender exactamente el significado de la ilaha illallah. Y no es solo decirles que lo digan, así como mucha gente hoy en día que según están dando muchas shahadas, como ellos dicen, y graban los videos y los audios y los publican en el internet, tratando de o enfocándose en cuántas shahadas, el número o cantidad de shahadas que hacen, y no explican bien lo que es monoteísmo y no explican bien lo que es la frase de la ilaha illallah o los dos testimonios, el primer testimonio la ilaha illallah y el segundo Muhammad Rasulullah. Así que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, lo último que leímos de lo que dice en este tratado, dice: وَلَيْسَ الْمُرَادْ, y no es el propósito de decir قَوْلُهَا بِاللِّسَانِ, de decirlo con la lengua, مَا جَهْلْ مَعْنَاهَا بِمَعْنَاهَا, y con tener ignorancia de su significado. Entonces no es el propósito, ese no es el llamado del Islam, no es la da'wa del Islam, a decirle a la gente dilo así nomás sin entenderlo bien. Y si se recuerdan, mencionamos varias, o Sheikh Saleh Al-Fawzan mencionó varias evidencias de la necesidad o la obligación de entender bien lo que es la ilaha illallah para que te beneficie, para que nos beneficie con Allah subhanahu wa ta'ala, para que Allah subhanahu wa ta'ala lo acepte, para que Allah subhanahu wa ta'ala lo acepte de nosotros, es decir, el testimonio de fe, la ilaha illallah. Tenemos que entender bien lo que significa y obrar, ya sea en creencia, en dicho y en acción, obrar con su significado y sus obligaciones. Sigue Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Empezamos hoy con lo siguiente que dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah: فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار, como dice Allah subhanahu wa ta'ala, وهم في الدرك الأسفل من النار. Y que ellos, los hipócritas, están de lo más bajo en el fuego. El Sheikh menciona y dice: y también los hipócritas dicen esta frase, la ilaha illallah. Sabemos que los hipócritas, ¿quién son? Los hipócritas verdaderas, esos hipócritas verdaderos son ¿quién? Los que dicen que son musulmanes, pero en realidad no son musulmanes. Los que dicen que han aceptado al Islam, pero en realidad en su corazón están, todavía en su corazón hay incredulidad o shirk, pero están mintiendo
de que son musulmanes. Están mintiendo por una razón u otra para a ganar algo o guardar algo, o como lo hicieron en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Los hipócritas fingían o mintieron de ser musulmanes para tratar de guardar sus autoridades con su gente, o sus riquezas con su gente. Así que el Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah dice: فإن المنافقين, por cierto, los hipócritas, يقولونها, dicen esta frase la ilaha illallah, وهم تحت الكفار, y ellos están más bajo de los incrédulos en el fuego. Ellos estarán en el fuego, en el infierno, en lo más bajo, en la situación peor o más severa que los incrédulos. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: في درك الأسفل من النار, yani que van a estar en lo más bajo del fuego. Sheikh Al-Fawzan dice sobre esto, y dice: y así es, los hipócritas, aquellos quienes Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado de ellos, fi dark al-asfal min al-nar, así como menciona Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah, que Allah subhanahu wa ta'ala dice que van a estar en lo más bajo del fuego. Ellos son los que aparentemente dicen estar sobre el Islam, pero dentro en sus corazones tienen incredulidad. O sea, no son musulmanes, no tienen fe, son incrédulos, son politistas todavía. Dice el Sheikh, y dice, aunque, desde cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo migración a Medina, y se fue a Medina y dejó Mecca, y el profeta sallallahu alaihi wasallam fue la autoridad de Medina, y su alrededor estuvieron los muhajirun y los ansar, aquellos migrantes de Mecca, y los ansar, los de Medina que apoyaron al profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a ese nivel de tener un estado, un base o una base para el Islam, una base para hacer da'wah y para enseñar lo que es el Islam y aplicar las leyes del Islam, y el Islam se hizo fuerte en ese tiempo, cuando todo esto pasó, dice el Sheikh, y el din de Allah subhanahu wa ta'ala fue victorioso en el combate de Badr, ese primer combate entre el profeta sallallahu alaihi wasallam y los kuffar, los incrédulos y los politeístas, en el lugar del Badr, el primer combate, y que los creyentes, el profeta sallallahu alaihi wasallam y los creyentes fueron exitosos, y Allah subhanahu wa ta'ala les dio esa victoria en ese combate, y esas noticias se difundió, pues esa noticia se difundió por todo Arabia, de que el profeta sallallahu alaihi wasallam y los creyentes que estaban con él de Medina fueron, o Allah subhanahu wa ta'ala les dio esa victoria, fueron exitosos y ganaron ese combate. Pues toda Arabia se dio cuenta que la religión del profeta sallallahu alaihi wasallam ganó sobre la incredulidad de los politeístas de Mecca, de los Quraysh. Y sabemos, dice el Sheikh, que los Quraysh, la tribu de Quraysh, ellos eran los más nobles de Arabia, no solo de Mecca, pero de Arabia. El Sheikh dice: el Quraysh kanat taj al-Arab, que la tribu del Quraysh fue la corona, como dicen taj, cuando dicen la corona de algo, es decir, los más nobles, los mejores de Arabia.
que ellos eran la corona de Arabia o de los árabes, es decir, que era la tribu más noble de los árabes. Y la gente siempre regresaba a los Quraysh por ser que tenían esa nobleza, y también pues los miraban que eran gente o era una tribu de autoridad, porque ellos manejaban los asuntos de Meca, de toda Arabia, y regresaba a Meca para adorar a esos ídolos o regresar a visitar la Kaaba. Ellos eran los que mantenían ese lugar, la tribu de Quraysh, mantenían esa responsabilidad de recibir esa gente que visitaba a Meca para eso. Entonces dice el Sheikh, cuando ellos, los árabes de toda Arabia, se dieron cuenta, y en esos tiempos, dice el Sheikh, las noticias se difundían rápidamente, porque siempre había caravanas y gente viajando de un lugar a otro, y así se pasaba las noticias. Y dice el Sheikh, cuando Arabia se dio cuenta de la victoria de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y su gente sobre los politeístas del Quraysh de Mecca, pues fue algo grandísimo para el profeta sallallahu alaihi wasallam, que ellos ganaron en el combate de Badr, y que ellos fueron o que murieron y fueron matados los grandes líderes de los Quraysh, dice el Sheikh. Y cuando esto pasó, pues muchos de Medina, cuando se dieron cuenta de todo esto, empezaron a fingir que eran musulmanes. Específicamente, dice el Sheikh, aquellos que tenían posiciones de autoridad o tenían riquezas grandes que manejaban la riqueza o el dinero o propiedades de la gente. Y para mantener ese negocio o esa autoridad sobre la gente, pues mintieron de que aceptaron el Islam, fingieron que eran musulmanes, y diciendo el testimonio de fe, dice el Sheikh, pero en sus corazones había kufr. No. Dice el Sheikh que dice que los munafiqun decían: "Nahnu waqa'na fi Medina bain al-muhajirin wal-ansar wa ma'ahum al-rasul wa madha na'mal", de que los munafiqin o los hipócritas decían: nosotros nos encontramos en Medina entre los muhajirin y los ansar, los migrantes y los que ayudan al profeta sallallahu alaihi wasallam, y con ellos el mensajero de Allah. Entonces, ¿qué hacemos? Y dice, pues vamos a fingir, vamos a engañar a los musulmanes que estamos con ellos. Entonces, aparentemente, vamos a decir que estamos con el Islam para engañarnos, para protegernos y proteger todo lo que tenemos. Nuestra sangre y nuestras riquezas y propiedades y autoridad. No. Dice el Sheikh, sigue diciendo el Sheikh, que decían, y el mensajero no puede saber nada excepto todo lo que le enseñamos. No. Y sí, dice el Sheikh, que nadie sabe los corazones, y el profeta sallallahu alaihi wasallam solo podía juzgar y sobre lo que él miraba. Y Allah es el único que sabe los corazones. Allah subhanahu wa ta'ala es el único que sabe los corazones. Y dice el Sheikh aquí: فَمَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامِ فمن أظهر الإسلام قبلناه منه حتى يظهر منه ما يخالف ظاهره.
Naam, y es de nosotros aceptar el Islam de alguien, quien dice, excepto el Islam, y toma su shahada, lo aceptamos de él hasta que enseñe algo que opone y invalida pues el significado del Islam o las obligaciones del Islam y lo que significa. No. Entonces ellos dijeron la ilaha illallah. Entonces el Sheikh al-Fawzan está regresando a esto. Los hipócritas también dijeron la ilaha illallah. No, ellos hicieron el testimonio de fe con el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aparentemente ellos dijeron la ilaha illallah, así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة. No, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo que y cuando te llegó los hipócritas diciendo testificamos que tú eres el mensajero de Allah, Allah sabe que tú eres el mensajero de su mensajero. Allah sabe que tú eres su mensajero. Pero Allah testifica que los hipócritas son mentirosos y ellos han tomado sus juramentos como un escudo o como una guardia o como una protección. No. Y el Sheikh aquí menciona la palabra Junnah que menciona Allah subhanahu wa ta'ala, y es decir, ese juramento, es decir, el testimonio que hacen, el shahada que hacen con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, lo usan como algo para protegerse de las leyes del Islam o del mensajero de Allah, es decir, para guardar sus posiciones o autoridad que tenían, sus riquezas y todo lo que todo de la dunya que buscan proteger y guardar. No. Entonces dice el Sheikh al-Fawzan, dice, los hipócritas, los munafiqun, entraron según ellos al Islam. Entraron al Islam. Y eso es lo que hicieron basado a cuando vieron que los musulmanes eran fuertes y que el Islam se volvió una religión fuerte y un poder fuerte, pues entonces aceptaron el Islam aparentemente. No. Ellos, pero aunque dijeron que eran musulmanes, en sus corazones eran kuffar. En sus corazones eran kuffar. Y el Sheikh dice, wa'iyadu billah, se busca el refugio en Allah subhanahu wa ta'ala de eso. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala menciona en esa ayah que menciona Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah, de que ellos estarán en lo más bajo, en el infierno, más bajo de los politeístas, más bajo de los incrédulos normales, porque los hipócritas son incrédulos, y puede ser que son politeístas, pero estarán en un nivel del infierno más bajo de los demás. Estarán más bajo de los demás, más bajo de aquellos que adoran los ídolos, que son aquellos que adoran los muertos en las tumbas, más bajo, dice el Sheikh, de los mulahida, aquellos que ni siquiera creen en Dios, ni siquiera creen en Allah subhanahu wa ta'ala, como los ateos, porque dice el Sheikh, por el grande crimen que han cometido, y eso es tratar de engañar al mensajero de Allah, engañar los musulmanes y engañar a Allah subhanahu wa ta'ala según ellos. Subhanallah. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán sobre esto: وَيُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice
y tratan de engañar a Allah y los que creen, los creyentes. Pero no engañan a nadie excepto a sí mismos, y sin saberlo o sin sentirlo. No. Entonces dice el Sheikh, el munafiq, el hipócrita, dice la ilaha illallah, y él estará en el más bajo del fuego. Entonces el Sheikh está mencionando esto, si se recuerdan, porque hay gente de los Murjia, la secta Murjia, o de los Sufis, o de los Shia también, que dicen que decir la ilaha illallah es suficiente. Quien dice la ilaha illallah entra en el Islam, se convierte en un creyente solo con el dicho de la ilaha illallah. Entonces el Sheikh dice, وَكَيْفَ تَقُولُونَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَكْفِي مُجَرَّدَ التَّلَفُّظ بِهَا. Entonces, ¿cómo puedes decir, sabiendo esto, que los hipócritas que dicen la ilaha illallah estarán en lo más bajo del fuego? ¿Cómo puedes decir esto, de que la ilaha illallah decir la ilaha illallah es suficiente, nomás decirlo? Y estos hipócritas estarán en lo más bajo del infierno, del fuego, y diciendo la ilaha illallah. Entonces, ¿cómo esto puede ser? Dice el Sheikh, esto significa o muestra que solo decir la ilaha illallah no es suficiente. No es suficiente solo decir la ilaha illallah, pero más bien tiene que venir con la creencia verdadera en el corazón y las obras sobre los miembros del cuerpo que están acorde de su significado. O sea, uno tiene que tener, cuando dice la ilaha illallah, esa creencia en el dicho de la ilaha illallah, sabiendo su significado y lo que significa, y que sus obras estén acorde de ese significado. Eso es como beneficia la frase de la ilaha illallah, beneficia a la persona cuando hace su testimonio o cuando dice esta frase. Sigue Sheikh Muhammad Abdul-Wahhab rahimahullah y dice, después de decir de que los hipócritas dicen esta frase la ilaha illallah, pero estarán más bajos en el infierno de los incrédulos, diciendo que Allah subhanahu wa ta'ala dice fi darki al-asfal min an-nar, que estarán en el nivel más bajo del infierno, ma kawnihim yusalluna wa yatasaddaqun. Y no solo decían los hipócritas esa frase la ilaha illallah, pero también rezaban con el mensajero de Allah y con los creyentes, y daban sadaqa, y daban caridad. ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها والبغض من خالفها ومعادته. Que dice Sheikh Muhammad Abdul-Wahhab, pero más bien el propósito, porque vimos que mencionamos que no es el propósito solo decirlo, pero Sheikh Muhammad Abdul-Wahhab dice, pero el propósito de la frase de la ilaha illallah es decir esta frase con reconocer y saber y reconocer su significado, y tener fe en el corazón de este significado, amar esta frase de la ilaha illallah y amar su gente. Es decir, amar los creyentes que tienen esa creencia de la ilaha illallah, y tener odio para todo que opone esta frase y su significado. Tener odio y alejarse de todo lo que opone esta frase. Esto es el propósito. Y es de dos partes. O sea, es amar y estar con su significado,
y odiar y alejarse de lo que opone ese significado. No. Entonces esto es el llamado o la da'wa de la ilaha illallah, de hacer la gente entender su significado para que su creencia, su dicho y sus acciones estén acorde de ese significado, y también advertir contra todo lo que opone ese significado, para que se alejen completamente de esa creencia o dicho o acción de shirk o de kufr. Now, Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dice, los incrédulos, los hipócritas, rezaban y daban caridad, y hasta salían a los combates de jihad con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Aparentemente ellos estaban con él. Ellos engañaron o trataban de engañar el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, de que eran creyentes como ellos. Pero ellos eran hipócritas en sus corazones. Eran incrédulos y politeístas en sus corazones. Pero ellos decían la ilaha illallah, pero esto no les benefició. Entonces, aunque dijeron la ilaha illallah, aunque rezaban, aunque daban caridad, aunque salieron en los combates de jihad con el profeta sallallahu alaihi wasallam, esto no los benefició. Porque solo decir la ilaha illallah sin tener fe en el significado correcto de la ilaha illallah, esto no les beneficia, no importa cuántas obras hacen, no importa qué es lo que hacen. Si el significado de la ilaha illallah no lo entienden y no tienen fe en ese significado correcto de la ilaha illallah, nada de lo que hacen pues les va a beneficiar. Nada. Entonces, sigue Sheikh al-Fawzan y dice, pues entonces su propósito de la ilaha illallah, decir esta frase de tawhid con la lengua y tener creencia en esta frase y su significado en el corazón, y obrar con sus obligaciones y su significado, y tener esa alancia o ese amor para su gente, y oponer todo lo que opone la frase de Tawhid, es decir, estar en contra todo lo que opone este significado de la frase de Tawhid, la ilaha illallah. Esto es lo que es necesario, dice el Sheikh. وَهَذَا هُوَ حُبٌّ فِي اللَّهِ, y esto es amor para Allah. ¿Qué es el amor para Allah? Lo que está mencionando el Sheikh. De decir la ilaha illallah con el significado y la creencia correcta de esta frase de Tawhid, la ilaha illallah, en el corazón, y decirlo con la lengua y obrar con sus obligaciones y el significado correcto de esa frase, la ilaha illallah. Tener amor para el dicho y su gente, y oponer y estar en contra todo lo que opone la frase de la ilaha illallah. No. Entonces, esto es amor para Allah, dice el Sheikh. وَهَذَا هُوَ حُبٌّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ, y es odiar. Entonces es amar para Allah y odiar para Allah. Y esto es parte de fe, esto es parte de la creencia de al-Islam, Juan Barakallahu Fikum. Todavía hay gente que dice no hay odio en el Islam, o que Allah no odia. Y eso es falso. Eso no es correcto. Allah nos llama a amar para Él. Es decir, amar para Él, es decir, en su causa, amar todo lo que Él ama. Y también nos llama a odiar todo lo que Él odia. Todo lo que Él odia. Y Allah sí odia. Allah odia shirk. Allah odia kufr. Allah odia bid'ah.
Allah odia desobediencia hacia Él y su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Así que Allah sí odia y nos llama a amar todo lo que Allah ama y odiar todo lo que Allah odia. No. Entonces dice el Sheikh, هذه كلها من مقتضى لا إله إلا الله. Todo esto es seguir la frase de la ilaha illallah y estar acorde de la frase de la ilaha illallah. ولهذا قالوا لا إله إلا الله لها 7 شروط. Y por eso los sabios grandes y los imams de la sunna mencionan que la frase de tawhid, el testimonio de fe de la ilaha illallah, tiene 7 condiciones que muchos de los sabios han escrito o han creado poemas para memorizar las 7 condiciones. Y aquí el Sheikh menciona una parte de uno de esos poemas y dice: ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka, ma mahabbatin, wa inqiyadin, wa qubulin laha. No, que aquí se mencionan las 7, que dice el conocimiento, la certeza, la sinceridad y la veracidad, o tu veracidad, con amor y obediencia y aceptancia, y aceptar la frase, es decir, la ilaha illallah. No. Entonces aquí está las 7, que es el ilm, el conocimiento, yaqin, certeza, al-ikhlas, veracidad, o tener esa, ikhlas es sinceridad, y sidq es la veracidad, mahabba, el amor, y inqiyad, obediencia, y qubul, aceptar la frase y no rechazarla. No, entonces estas son las 7 condiciones. Y hay otros sabios que han escrito también poemas diferentes, como Sheikh Ibn Qayyim, como recientemente Sheikh Hafid al-Hakami, también en su libro Silam al-Wusul, que también escribió un poema sobre esto: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول وإخلاص وصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. نعم, que también hay muchos poemas que los sabios y los imams de la sunna han escrito para que los alumnos de conocimiento y la gente común puede memorizarlo para saber las condiciones de la ilaha illallah. Al-ilmu wal-yaqinu wal-qubulu, el conocimiento, la certeza, yaqin, wal-qubul, aceptación, aceptar la frase, son las primeras 3, al-ilmu wal-yaqinu wal-qubulu, las primeras 3 condiciones. Wal-inqiyadu fadri ma aqulu, y la obediencia hacia él, hacia esa frase, digo. Es decir, que las acciones estén acorde de esa frase y ese significado. وَصِدْقُ وَإِخْلَاصُ وَالْمَحَبَّةِ, la veracidad, el amor. وَصِدْقُ وَالْإِخْلَاصُ, o la sinceridad y amor. Son las últimas 3 que mencionan en ese poema. Y el Sheikh dice que también el Sheikh Sa'd, o el Imam Sa'd ibn Atiq, rahimahullah ta'ala, menciona otra condición que unos de los sabios imams de Ahlus Sunnah también dicen que son 8 condiciones, y la última que ellos mencionan es alejarse completamente de todo lo que es adorado en vez de Allah, o tener kufr, incredulidad en todo lo que se adora en vez de Allah. Es decir, no creer en nada que se adora en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice el Sheikh
Hafidhullah Sheikh Salih al-Fawzan, que se puede decir que aunque la mayoría de los sabios y los imams de Ahl Sunnah dicen que las condiciones de la ilaha illallah son 7, pero sí se puede decir que son 8 con esta última condición que algunos de los sabios dicen que es necesario decir y aclarar que una condición de cuando la persona dice la ilaha illallah y que Allah acepte el testimonio de fe de la persona cuando dice la ilaha illallah, es de que tiene que negar todo lo que es adorado en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Es una condición. Y dice el Sheikh aquí los dos pilares, porque el dicho de la ilaha illallah tiene 2 pilares. Y el Sheikh dice los 2 pilares de la frase de Tawhid, la ilaha illallah, son la negación y afirmación. Afirmación y negación, o negación y afirmación. An-nafi wal-ithbat. Dice el Sheikh, وَرُكْنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ هُمَا النَّفِي وَالْإِثْبَاتِ فَلَا يَكْفِي النَّفِي وَلَا يَكْفِي الْإِثْبَاتِ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الْإِثْنَيْنِ. Que Sheikh al-Fawzan menciona y dice que los dos pilares de la ilaha illallah son negación y afirmación. Y no es suficiente solo la negación de decir la ilaha, que no hay Dios, que no hay divinidad, que no hay nada que merece ser adorado. No es suficiente solo eso, sin la afirmación. Y también no es suficiente decir la afirmación sin la negación. No es suficiente decir illallah. Illallah, así nomás. Illallah, eso no es suficiente. Excepto Allah, no tiene significado eso. Entonces, es completamente obligatorio, dice el Sheikh, las 2 cosas. Negación y afirmación. Entender de que hay una negación, de que no hay nada que se puede adorar. No hay adoración para nada. No hay nada que merece o tiene el derecho de ser adorado, excepto Allah. O sea, primeramente hay la negación y en la segunda parte la afirmación, illallah, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto es para entender bien el significado de este dicho. Y la ilaha illallah no significa o no viene con el propósito que fue del llamado de todos los profetas y mensajeros de Allah, de decir que no hay creador excepto Allah. Eso no fue el propósito y el llamado de todos los profetas y mensajeros de Allah. Porque eso completamente puede ser que los politeístas creen en eso, pero siguen con su shirk. Porque así como a la gente, a quien el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó primero, los Quraysh, la tribu de los Quraysh, la gente de Meca, los politeístas de Meca, que ellos adoraban ídolos, ellos tenían esa creencia que no hay ningún creador excepto Allah. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam no vino para aclarar eso. Él vino para aclarar, no hay adoración a nada. No hay adoración para nada ni nadie. No hay adoración, excepto que sea para Allah subhanahu wa ta'ala. Que nada ni nadie tiene el derecho de ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, eso fue el propósito del llamado de todos los profetas y mensajeros de Allah alayhim salatu wassalam, y es el llamado del Islam, es la da'wa del Islam. Y quien no, y esto es importante, ¿por qué se divide la ilaha illallah en negación y afirmación? Porque así es la da'wa. Hay que advertir contra todo que opone la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. No solo la ilaha illallah,
pero hay que advertir contra todo que opone la ilaha illallah y todo lo que opone Muhammad Rasulullah. Entonces, todo lo que opone Tawhid y el Imán, advertimos contra eso. Y todo lo que opone el Imán en el Profeta sallallahu alaihi wasallam y seguir su sunnah, porque él es el mensajero de Allah, él fue enviado para seguirlo. Entonces, todo lo que opone la sunnah, todo lo que pone imán en la sunnah y en el profeta sallallahu alaihi wasallam, pues tenemos que advertir contra ello. Y eso es algo importante. Quien no en su da'wah, en la da'wah, que como sabemos que hay gente que dice que no, nosotros no hacemos refutaciones, no creemos en las refutaciones, no creemos en advertir contra grupos, ni individuos, ni sectas, ni nada. Nosotros no hablamos de eso. Solo llamamos a los musulmanes a hacer salah, a leer Corán, a ayunar el mes de Ramadán y todo. Eso no es la da'wah de los profetas y mensajeros de Allah. Eso no fue la da'wah de los profetas y mensajeros de Allah. Los profetas, todos, y los mensajeros de Allah, sallallahu alaihi wasallam, todos los profetas, todos los mensajeros de Allah, alayhim salatu wasalam, llegaron con la da'wah de negar y afirmar, de advertir y advertir contra todo lo que opone la ilaha illallah y Muhammad Rasulullah, y llamar al significado correcto de la ilaha illallah y las obras y obligaciones de la ilaha illallah y también de Muhammad Rasulullah. Esa es la da'wah. Esa es la da'wah de el Islam y de los musulmanes, de los creyentes. Y aquí, Juan Barakallahu Fikum, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, vamos a leer lo último que menciona aquí. Dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab: وَكَمَا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا وفي الرواية خالصا من قلبه وفي الرواية صادقا من قلبه وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. Que el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab dice, así como en las narraciones del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo, quien dice la ilaha illallah sinceramente o siendo sincero en lo que dice, o en otra narración, khalisan min qalbi, teniendo sinceridad en su corazón, o en otra narración, sadiqan min qalbi, siendo veraz o teniendo veracidad en su corazón. Y en otra narración, man qala la ilaha illallah, quien dice la ilaha illallah y niega todo lo que es adorado en vez de Allah. Y dice el Sheikh Muhammad Wahhab, إلى غير ذلك من الأحاديث دال على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. Y las demás narraciones y ahadith que vemos que muestra la ignorancia de la mayoría de la gente de esta shahada, de este testimonio de fe, de que no es solo para decirlo, o no es que si alguien lo dice ya es creyente o ya es musulmán o entra en el Islam solo con el dicho. Hay mucha gente que toma el testimonio de fe y no hace ninguna obra del Islam y no se ve ninguna señal de que es musulmán o musulmana. Así que el dicho de la ilaha illallah viene con su significado correcto, que tenemos que saberlo, entenderlo, tener fe y creer en ese dicho y frase, y tenemos que obrar correctamente, que nuestras obras y dichos estén acorde de ese significado de la frase de la ilaha illallah. Eso es la da'wah de los profetas y mensajeros de Allah, que llamamos a eso. Y aquí, Juan Barakallahu Fikum, vamos a parar, y en la siguiente clase, bi'idhnillahi ta'ala,
seguimos con la explicación de Sheikh Saleh Al-Fawzan sobre lo que menciona aquí el imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Si hay preguntas o algo en que puedo ayudar, Juan, inshallah, haremos todo lo posible. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. طيب, inshallah, si no hay preguntas, Juan. También, como estamos empezando un poco más tarde, es que aquí ya el Salat al-Fajr entra un poco más tarde y por eso tuve que empezar la clase como media hora ya después de lo que, o después del tiempo que estábamos empezando la clase antes. Pero así que si hay preguntas, inshallah, y si no, no queremos detener la gente. Aquí hay una pregunta del hermano Musa. Hace unos días me encontré con un sheikh llamador al desvío y él me dijo que por qué no lo visito ni le hablo, porque él no es un innovador, aunque conocemos que celebra cumpleaños y esas cosas. ¿Qué debería decirle sabiendo que no le pudo hacer tabdía? Pues de aquello que conoces de esa persona, de aquello que del desvío, digo, todo aquello que es desvío que conoces de esa persona, pues se lo mencionas. Pues es que allá, ya Sheikh, pues allá ustedes creen en esto, y creen en esto, y creen en esto, y todo eso opone la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Prepara algo para estar preparado cuando lo veas otra vez. O sea, si lo ves otra vez y dice, por ejemplo, si celebran cumpleaños o celebran los cumpleaños del profeta sallallahu alaihi wasallam, o celebran o escuchan música o piensan que la mezcla entre hombres y mujeres en la musalla o en la mezquita o en los eventos de los musulmanes es permitido, también eso opone la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. O si sabes que él escucha de sabios desviados, o sabes que es de una secta desviada, como si sabes que es Ashari, o es Tablighi, o es Ikhwani, o algo así, pues menciona eso, de que tú no estás de acuerdo de esas sectas y esas creencias de esa gente. Y llámalo a la sunna. Y llámalo a que escuche de Sheikh Al-Fawzan, o de Sheikh Al-Uhaydan, o de Sheikh Rabi' Al-Madkhali, o de Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad, o de los sabios grandes, de Sheikh Al-Albani, de Sheikh Muqbil, de Sheikh Saleh Sheikh Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymin, o Sheikh Abdulaziz bin Baz, o los sabios grandes de los imams de la sunna. Llámalo a eso. Y cuando ve él que estás fuerte y firme sobre la verdad, ellos se alejan siempre aquí. Nosotros, de verdad, aunque ellos dicen que nosotros somos quienes nos alejamos, ellos de verdad son los que se alejan. Porque cuando eres firme y les llamas a eso, se alejan. Cuando tú estás firme diciendo hay que seguir los sabios de Ahl Sunnah, como Sheikh Al-Albani, como Sheikh bin Baz, Sheikh Uthaymin, Sheikh Al-Fawzan, Sheikh Al-Uhaydan, Sheikh Rabi' Al-Madkhali, Sheikh Ahmed Al-Najmi, Sheikh Zayd Al-Madkhali, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad,
Sheikh Ubaid al-Jabari, Sheikh Abdullah al-Bukhari, y mencionas estos nombres, ellos se van a alejar de ti. Van a decir, no, este está con esa gente y no, mejor nosotros no. Porque ellos no pueden refutar a esa gente, nomás pueden hablar mal en general. Son extremistas, o son esto, pero no pueden, con conocimiento no pueden refutar. No tienen evidencias de que esos sabios son desviados. No más que saben las refutaciones de ellos, de las sectas desviadas como los Sejuanis y como los Tabligis y los demás, las demás sectas desviadas o organizaciones que ellos han refutado. Conocen las refutaciones de los sabios y las advertencias de los sabios contra individuos y grupos y sectas y organizaciones. Entonces ellos se alejan y no tienen conocimiento de verdad, aunque es sheikh de Al-Azhar o sheikh de cualquier otro lugar, pero no pueden refutar a esos sabios grandes y lo que hacen es ellos mismos se alejan de ti. Subhanallah. Así que hay que llamar a todos a la verdad, a los musulmanes sinceros que son solamente ignorantes, que no tienen conocimiento, hay que enseñarles, aunque vayan a la mezquita de esa gente desviada, porque ellos de verdad no saben. La gente común, la gente que no tiene conocimiento, no sabe la realidad de esos grupos y sectas. Así que hay que enseñarles y tener paciencia con ellos. Pero los predicadores, los que llaman a ese desvío, los sabios de esa gente y esas sectas y grupos y organizaciones, hay que alejarnos de ellos, y cuando nos invitan a algo hay que mencionar los asuntos de la diferencia entre nosotros y ellos y decir, no, nosotros no nos vamos a esos eventos o esas mezquitas porque ellos están sobre esto y esto y esto, y nosotros alejamos de todo desvío, tratando de protegernos nosotros mismos y nuestras familias de caer en un camino que nos lleva al infierno. Wa'iyad billah. Y que Allah los guíe y nos mantenga firmes sobre la verdad. Allahumma amén. Juan, no veo otras preguntas, entonces me despido. Hasta la próxima clase. Barakallahu fikum wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata billah wa barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan.